otra pregunta que pienso yo que puede ser de gran interés para todos y tiene que ver con si estos aumentos pues tienen una incidencia directa en las horas extras, en los recargos nocturnos y en los recargos por trabajos en días festivos o dominicales. Entonces vamos a ver que los aumentos del salario mínimo generalmente traen consigo incidencias en esta clase de temas como puede ser la liquidación de los recargos, las horas extras, las jornadas nocturnas, los dominicales y festivos. Y vale la pena hacer algunas precisiones sobre este tema de las horas extras eh, y los recargos, que por supuesto pueden ser de interés de todos. Lo primero que hay que decir es que recuerden que la reforma laboral se encuentra en discusión todavía, es decir, todavía no ha sido aprobada la reforma laboral en Colombia y por lo tanto no podemos decir que hay un aumento en los porcentajes para liquidar horas extras, recargos nocturnos, festivos y dominicales, sino que nos mantenemos con los porcentajes que conocemos, que ya los vamos a ver con detalle. Recordemos también que digamos, estos conceptos por los cuales se puede liquidar un valor adicional que perciben los trabajadores, pues son conceptos que son salario, es decir, que representan una carga salarial o que, mejor dicho, son salario en su esencia. Es decir, que conceptualmente podemos decir que las horas extras, los recargos, tanto nocturnos, dominicales o festivos, pues deben ser pagados junto con el salario teniendo ese concepto. Entonces, al tener el concepto de salario, pues evidentemente van a generar aumentos en las provisiones que se le deben pagar, o mejor, las provisiones que se deben tener en cuenta para efectos de pagar la liquidación de prestaciones sociales y de vacaciones de los trabajadores que estén contratados a través de un contrato de trabajo. Entonces, tengan en cuenta que estos aumentos o estos incrementos, pues necesariamente van a generar la variación del salario, no un salario variable. Recuerden que las horas extras y los recargos no generan un salario variable, pero sí generan una variación permanente del salario, que son dos cosas distintas, sobre todo para efectos de la liquidación de indemnizaciones y otro tipo de liquidaciones. Entonces, muy importante que tengan esto en cuenta. Muy importante también que tengamos en cuenta sobre este tema de jornadas que está vigente la ley 2101 del año 2021, que hace referencia a la reducción de la jornada laboral. Recordemos que la reducción de la jornada laboral está vigente sin necesidad de que sea aprobada la reforma laboral. Eso es importante que lo tengan en cuenta y que no lo pierdan de vista, porque por ahí me han dicho, no, pero es que la reforma laboral no ha pasado, entonces no hay que reducir la jornada. Recuerden que la reducción de la jornada laboral es una ley aparte, es una ley independiente que fue aprobada por el Congreso de la República en el año 2021 y por lo tanto no podemos regirnos por la reforma laboral que está en curso o que está en discusión, sino por esa ley 2101 que ya ha sido discutida y que además de eso, pues fue aprobada por parte del Congreso y sancionada por el gobierno de turno. Entonces, recordemos que al ser así, pues vamos a tener a partir de julio del año 2025 una reducción de 2 horas, de al menos 2 horas de la jornada tanto semanal como mensual, es decir, la jornada máxima que van a poder trabajar las personas en Colombia. Entonces, recuerden que eso es importantísimo porque eso impacta directamente en los temas que tienen que ver con horas extra, recargos nocturnos y dominicales y festivos, porque la disposición o la disponibilidad de tiempo de las personas pues se va a reducir más o menos más o menos no, realmente a 44 horas por semana. Entonces, quiere decir que pues la reducción va a ser muy importante, va a ser una reducción francamente sensible en el número de horas que van a trabajar las personas en Colombia, pasando más o menos a 220 horas por mes. Entonces, es una reducción importantísima en el número de horas. Allí sí vamos a ver que muchas empresas van a tener que tomar la decisión de contratar más personal o aumentar su headcount, o muy probablemente también van a tratar de tercerizar algunos servicios que de pronto son tercerizables o incluso en algunos casos producto de picos de producción o producto de las razones que encontramos en el artículo 77 de la ley 50.990, pues van a ser utilizados los servicios de las empresas de servicios temporales. Entonces,
Importantísimo, miren ustedes cómo un tema de horas extras y de recargos pues nos puede llevar a pensar en la ley 2101 y cómo esto trae una incidencia o tiene una incidencia en estos factores salariales que hacen parte obviamente de los indicadores para el año 2025 en materia laboral empresarial. También tengamos en cuenta que con base pues en el cálculo que se realiza de horas extras, recargos y festivos, pues asimismo se debe cotizar al sistema de la seguridad social, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y eso trae efectos en materia presupuestal también, porque encarece obviamente la labor, teniendo en cuenta que vamos a tener menos horas disponibles. Entonces, al tener menos horas disponibles, puede ser que se utilice en algunas empresas que antes no se hacían horas extras, pues ahora sí se tengan que hacer. Y eso me da pie para mencionar que si algunas empresas antes no hacían horas extras y ahora quieren hacer esas horas extras, pues tengan en cuenta que deben tener un permiso del Ministerio del Trabajo. De hecho, hoy hablábamos con una de nuestras empresas clientes que se le había vencido su permiso para trabajar horas extras. Entonces, se debe hacer la renovación de ese permiso a través del Ministerio del Trabajo, quien solicita información de por qué se deben hacer horas extras en la empresa y adicionalmente a eso se demuestre cuáles son los cargos y cuáles son los riesgos que corren estas personas al realizar esas jornadas extraordinarias. Entonces, las razones por ejemplo, de la empresa que asesoramos es básicamente un aumento de la producción, pero probablemente cuando lleguemos a 44 horas, pues ese aumento de la producción ya no va a ser tan así, sino que va a ser producto del desarrollo normal de la organización, pues se va a necesitar más tiempo teniendo en cuenta que ya no podemos trabajar tantas horas. Entonces, importantísimo que en sus presupuestos tengan en cuenta que a partir de julio 15 específicamente, ya la jornada laboral va a reducirse significativamente. ¿Listo? Bien, ¿qué otra cosa podemos decir frente a los aumentos que se pueden generar frente a las horas extras y recargos? También se debe decir, y esto creo yo que es importante recordarlo para que lo tengan en cuenta, frente a las jornadas dominicales y festivas. Recuerden que en el caso de los dominicales se trata de aquellas jornadas en las cuales los trabajadores toman su descanso obligatorio. Recuerden que el dominical no necesariamente es un domingo, ¿sí? Puede ser otro día de la semana siempre y cuando esté acordado con el empleador y se deje claro que ese día va a ser el que va a descansar la persona. Si la persona, a pesar de que el empleador le indica que ese va a ser su día de descanso, lo pone a trabajar o le pide que trabaje, entonces en ese caso habrá trabajo en día dominical, es decir, está trabajando en el día de descanso obligatorio. ¿Eso qué quiere decir o qué repercusiones trae para la empresa y, por supuesto, para el trabajador? Eso trae como repercusión ineludible que haya que pagarle un recargo que está sobre el 75% y ese recargo se va a pagar sobre el valor de la hora ordinaria, es decir, el 75% adicional a la hora o al valor de la hora ordinaria. Entonces, importantísimo que lo tengan en cuenta y además que en aplicación de la normatividad laboral, específicamente del Código Sustantivo del Trabajo, pues podemos ver que en el caso de los dominicales, si una persona trabaja 2 domingos o más, o en este caso 2 dominicales o más, es decir, días de descanso, hablo de domingos porque generalmente en las empresas, pues el día domingo es el día de descanso, aunque puede ser otro, como ya lo expliqué. Entonces, si trabaja más de 2 dominicales en el mes, la persona podrá escoger si le pagan esos días o si los disfruta. Y además le tendrán que pagar el recargo. Es decir, en el caso de que sobrepase los dos dominicales, es decir, 3 dominicales o 4, para que esto quede más claro, para que quede bien la explicación, pues tengamos en cuenta que se le deberá pagar y adicionalmente darle el descanso, para que eso quede claro. O sea, las dos cosas. En caso tal de que sean solo 2 dominicales, entonces la persona sí podrá escoger si le pagan el recargo o si prefiere descansar la siguiente semana y que le repongan ese día de descanso, ¿ya? Entonces, recuerden que ese punto es importantísimo para efectos de los dominicales. Son solamente los dominicales los que se les da ese tratamiento, los festivos no. Es decir, una persona que trabaja en un día festivo se le paga su recargo y nada más. Es decir, los festivos no cuentan para calcular eh,
eh, digamos que no cuentan para calcular el tema de si, si la persona puede escoger o no que le paguen ese valor extra o ese recargo, sino que pues definitivamente va a tener que simplemente pagarse el festivo y ya está. Por ejemplo, me refiero a los casos en los cuales hayan dos dominicales en los cuales trabaje la persona y además haya un festivo dentro del mes. En ese caso, si la persona trabaja los dos dominicales y el festivo, no es que sean tres dominicales, no. El tratamiento que se le da es que son dos dominicales, por lo tanto podrá escoger si disfruta esos 2 días en reemplazo de los días que trabajó y el festivo se debe pagar con el recargo. ¿Listo? Entonces, importantísimo para que lo tengamos en cuenta en materia de aplicación de las jornadas en días dominicales y festivos y su pago. ¿Listo? Importantísimo este tema en nómina y también en la liquidación de la nómina, que es importantísimo. Ahora miremos cómo, cómo se modifican los valores de hora según las jornadas extras o los días en los cuales se trabaja un festivo o finalmente en los cuales se haga un recargo por días en los cuales se trabaja en jornada nocturna. Ese será otro punto a aclarar. Creo que ese es otro punto que es muy valioso que lo aclaremos. Y es que la jornada nocturna sigue siendo la que conocemos por ahora. Todavía no ha sido reducida esa jornada a las 7 de la noche. Esa es la postura que tenemos dentro de la reforma laboral, donde se ha llegado, digamos, a un punto un poco más razonable. Antes se hablaba de proponer que la jornada nocturna empezara a las 6 de la tarde. Han llegado a un punto medio donde se hable de empezar la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche, pero todavía hasta ahora, sin que la reforma pase o por lo menos sufra su trámite dentro del Congreso y lo finalice, pues sabemos que la jornada nocturna empieza desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, las personas que laboren o que presten sus servicios dentro de la jornada de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues esas personas tendrán derecho a que se les paguen esas horas con un recargo nocturno siempre y cuando tengan un contrato de trabajo. ¿Listo? Sabemos también que los recargos dominicales o festivos se mantienen como los conocemos, es decir, sobre el 75%. La búsqueda de la reforma es subirlos al 100%. Esto evidentemente en materia de reforma laboral, pues ya hemos hecho varios comentarios al respecto en diferentes escenarios y pues lo que hemos planteado es que se vuelve bastante oneroso para las empresas, sobre todo que trabajan en el entretenimiento, para la hotelería, para el turismo y por supuesto esto trae pues seguramente unos retos muy importantes a nivel de ventas y a nivel comercial para aquellas empresas que trabajen sobre esos horarios. ¿Listo? Entonces, importantísimo que tengan esto en cuenta y que adicionalmente a eso, pues lo mapeen dentro de sus organizaciones para efectos de realizar los presupuestos. Entonces, miren ustedes que vamos a repasar un poquito una por una de los recargos. Miren ustedes o de los porcentajes por horas extras. En el primero tenemos la hora extra diurna que pasa de 7.736 pesos a 8.088 pesos. Entonces uno diría, y este es el análisis un poco descuidado que se hace a veces, o no descuidado, sino más bien un análisis de pronto con una mirada de pronto un poco más ceñida a estos dos números, cuando pues si lo ampliamos obviamente se vuelve un poco más oneroso, sobre todo para el empleador, cuando vemos que pues pasar de 7.736 pesos a 8.088 pesos, estamos hablando de una diferencia de 300 pesos y un poco más, ¿sí? Unos 352 pesos, ¿sí? Entonces uno diría, no, pues no es mucho, ¿no? O sea, no es mucha la diferencia. Pero resulta que cuando acumulamos esto por hora y además de eso por número de personas, pues puede ser que allí la diferencia ya empieza a volverse diferente. Además de eso, sobre esos valores se deben plantear las provisiones de las prestaciones sociales, salvo, como sabemos, de las vacaciones. Pero de resto sí debemos tomar estos valores para efectos de las provisiones y además de eso para efectos del cálculo de la seguridad social. Entonces, sí es importante y sí es
oneroso pensar que si se aumenta el salario mínimo sobre valores como el que vimos de 9,54, pues vamos a tener un valor importante en el incremento de la hora extra. Y así sucesivamente, pues vemos que los incrementos pues se vuelven más onerosos. Vemos que sobre la hora extra nocturna, por ejemplo, que es sobre un 75% que se debe calcular, pues vemos que la hora pasa de 10.831 pesos a 11.323 pesos, ¿correcto? Entonces allí ya vemos que la diferencia es más o menos de 500 pesos. O sea, ya no vemos una diferencia de 300 pesos, sino de 500. Y si seguimos adelante, vemos que siguen los incrementos. Por ejemplo, en la hora extra diurna dominical o festiva es del 100%. Entonces, allí vemos que el incremento, por ejemplo, pasa de 10.831 pesos a 11.323, siendo un incremento eh, bastante, perdón, excúsenme, de 12.378, perdón, a 12.941. Vemos que es un incremento importante, alrededor de 600 pesos, un poco menos de 600 pesos, y así sucesivamente vamos viendo cómo empieza a modificarse estos valores. Por ejemplo, en el mundo del retail, en el mundo, por ejemplo, de los centros comerciales, para que sea más tangible para todos. Pues las tiendas, por ejemplo, de ropa, de zapatos, de maletines, de tecnología, cualquier tienda de entretenimiento, ¿sí? Las plazoletas de comidas, en fin, pues todos estos negocios trabajan en jornadas dominicales y festivas. De hecho, ese es su principal ingreso, esos días en los cuales las jornadas son dominicales o festivas, porque son los días en los cuales la familia puede visitar los centros comerciales y disfrutar de esas zonas. Entonces, eso quiere decir que los aumentos en el salario mínimo, pues lo único que hacen es inflar seguramente los precios de estos lugares, porque pues de alguna parte tiene que salir el dinero suficiente para poderle pagar a los empleados y poder pagar también los costos asociados a la producción de alimentos o a la producción de ropa o a la producción de cualquiera de los eh, productos que acabo de mencionar hace un rato. Entonces, miren ustedes que esto trae estas implicaciones naturales desde el punto de vista económico que, pues al final, no quiero tildarlas de buenas o malas, sino pues centrarme simplemente en los datos y en los números, que finalmente son los que hablan solos y ya veremos cómo se pone la economía con esos números, ¿ok? Vemos, por ejemplo, el incremento en la hora extra nocturna dominical o festiva, que es una de las más costosas. Vemos que pues pasa de 15.473 pesos a 16.176. Allí hay un incremento importante también y es un incremento que pues también digamos que golpea sobre todo el mundo fabril o las fábricas, las industrias que trabajan 24/7 y que seguramente no pueden parar sus plantas de producción. El recargo nocturno, pues obviamente se mantiene sobre el 35%. Eso trae como consecuencia que pasemos de una hora de 8.355 a una hora con un valor de 8.735. Recargo nocturno, hay muchas empresas que hacen jornadas nocturnas, sobre todo pues pensando también en el mundo del retail o del mundo del entretenimiento, sobre todo el retail que es bastante, pues digamos que sí tiene mucha formalidad o hay mucha formalidad en el retail o por lo menos en las empresas que están en los centros comerciales o que están en zonas que sabemos que son formales, en el comercio en general, pues evidentemente la jornada nocturna los golpea fuerte, porque en las jornadas nocturnas es donde también pues los visitantes a los centros comerciales pueden hacer sus compras y por lo tanto, es más, hay algunos centros comerciales que tienen como política para poder entrar al centro comercial que las tiendas tienen que estar abiertas hasta cierta hora, en ciertos horarios. ¿Eso qué significa? Que pues si le bajamos el digamos, el horario nocturno a las 7 de la noche, pues las empresas van a tener que cubrir desde más temprano esa jornada o ese recargo y por lo tanto se va a encarecer la hora por cada persona que tengan trabajando en esos horarios. Vuelve y juega, esto no quiero decir que sea bueno o malo, simplemente quiero decir que pues al final esto trae una consecuencia en los precios o va a tener una consecuencia por lo menos en la utilidad de la empresa. En algún lado va a golpearla, ya hay que ver en dónde la absorbe la empresa, si se la traslada al precio directamente, que es
al consumidor final, o si absorbe una parte de esa pérdida en su utilidad y la otra parte la traslada a los clientes. Pero de alguna manera tiene que absorberse ese costo adicional eh, en las organizaciones. También tenemos el recargo dominical o festivo, que es del 75%, se mantiene en ese valor. Y tenemos que la hora en esas jornadas pasa de 10.831 pesos a 11.323 pesos. Y tenemos el recargo nocturno en días dominicales o festivos, que es del 110% el aumento, y pasa de 12.997 pesos a 13.588 pesos. Entonces vemos que esto nos trae una panorama general de lo que podría llegar a ser los aumentos de las jornadas, tanto en jornadas extras, tanto en jornadas nocturnas, recargos por dominicales o festivos y finalmente la combinación de las anteriores. Entonces, importante que lo tengan en cuenta en sus presupuestos, importante que veamos que esto pues trae consigo unos aumentos en las jornadas y por supuesto un aumento en todos los valores que afectan el salario o que afectan, mejor dicho, no el salario, sino más bien los impactos que tiene ese aumento en prestaciones sociales, seguridad social y en todos los factores presupuestales de la organización. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video